Bienvenido. Hola, ya está. Bien, qué presentación. Gracias a todos. Gracias a Marcelo López Ortiz. Vas a poder dormir. Ya arrancó. Y bueno, me voy a presentar. Yo no soy corredor inmobiliario, soy profesor en una carrera que el egresado se puede matricular como tal. Empecé en el año 2003 y al 2005, 2006 me empiezo a dar cuenta que el prestigio que tenía el corredor inmobiliario en la sociedad no era bueno, era bajo. Muchos hacen distintas comparaciones, igual que los vendedores de autos usados, pobres vendedores de autos usados, pero no es bueno. Y me preocupaba estar en una carrera donde los egresados no tuvieran buen prestigio. Tratábamos de darle la mejor educación, tratamos siempre de dar la mejor educación, lo que no podemos es regular qué es lo que piensa la gente de los egresados. Y empecé a buscar qué pasaba en el mundo. ¿Por qué pasaba en el mundo? En el año... Está muy fuerte esto, me parece, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Bien. Pues yo lo siento muy fuerte. Bien. En el año 2008, el colegio recién creado de la Ciudad de Buenos Aires, se creó por ley en el 2007, nos invita a todas las universidades que dábamos la carrera de corredor inmobiliario a una charla amistosa. Y ahí se me ocurre a mí plantear el tema de por qué no nos ponemos de acuerdo las universidades y el colegio en hacer un código, manual, digesto, el nombre que a ustedes les parezca, de buenas prácticas inmobiliarias. Ustedes tienen que entender que la ley habla de los aspectos legales, de cómo se maneja globalmente la profesión. El código de ética habla de la ética que maneja la profesión, pero no hay lugar donde esté escrito cuáles son las prácticas comerciales, porque las prácticas comerciales es lo que de alguna manera ha hecho generar esta mala fama. Bueno, no tuve eco, entonces empecé a buscar en el mundo qué es lo que había. En el año 2014, me conecto con CRS de España. CRS es un título que significa especialista residencial certificado. Y en realidad la institución que da ese título es el Residential Real Estate Council, que es una sección de la NAR. Bien, me conecto con esta gente y a partir de ahí empiezo a hacer toda una carrera ascendente. Voy a la NAR en el año 2016. En el año 2017 presencio un congreso de CRS en España, que se llama Celebrations de Estados Unidos, Inmociónate, y dije, esto hay que traerlo para Argentina. Y es así que en el 2018, con un sponsoreo, logramos tener un contrato con el Residential Real Estate Council y estamos otorgando desde ese momento en la Argentina la certificación de especialista residencial certificado. Entonces yo voy a dividir mi exposición en dos partes. La primera parte es cómo llega hoy la profesión inmobiliaria y la segunda parte qué es lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de CRS. Alguien que me precedió, el señor Sosa, planteó de la importancia de los jóvenes y creo que evidentemente es cierto, ¿no? Es el futuro y vamos a tratar de que ese futuro se pueda construir en base al aprendizaje de lo que no se hizo bien. Un segundo tema, vean esta charla o vean esta presentación con un punto de vista reflexivo. Puede ser que algunas cosas les parezcan correctas, pueden ser que otras cosas tengan un punto de vista distinto, pero tratamos de entenderla de un punto de vista reflexivo, para no cerrarnos y decir, no, esto acá no pasa, o a mí no me alcanza, o esto no sirve, porque si no, no vamos a poder crecer. Bien,
Vamos un poco a la historia de cómo se desarrolla el mercado inmobiliario. ¿Se acuerdan de esto? Hasta la aparición de Internet, las inmobiliarias eran la llave del mercado. La llave del mercado porque para uno conocer la oferta de una zona determinada, debía recorrer diferentes inmobiliarias. Esto tenía un problema, es decir, esto daba un mercado opaco, o sea, no se podía saber cuál era el precio de mercado. Entonces, era muy difícil poder determinar si uno lo que estaba buscando, ese era el precio conveniente o no era el precio conveniente. Además, no se usaba la fotografía. Es decir, inevitablemente había que ir a ver la propiedad para saber qué es lo que se estaba ofreciendo. Bien, la labor principal de las inmobiliarias era proveer información. Es decir, la información la tenían las inmobiliarias y los consumidores iban a las inmobiliarias a buscar esa información para poder tomar una decisión de compra. ¿Qué pasa a partir del año 1995? Aparece Internet. Pero podemos decir que Internet empieza a cobrar fuerza a partir del 2005. En el 2005 aparece Google. Y aparece una herramienta novedosa en ese momento, que son los buscadores de Internet. Y se produce un cambio interesante en el mercado, que es que el consumidor empieza a tener el mismo nivel de información que la inmobiliaria. El mismo nivel de información. Y a veces más. Porque muchas veces la inmobiliaria no tiene una necesidad de conocer a ciencia cierta lo que pasa en determinado barrio, pero aquel que está buscando una propiedad en ese barrio tiene una información perfecta, porque lo mueve su necesidad de aprender. Y lamentablemente los portales inmobiliarios adquirieron un dominio inusitado. Los que usen Zonaprop deben sufrir en carne propia el tema de aumento de tarifas, el tema de aparición de distintos métodos para destacar los avisos, que significan mayores costos. Entonces, muchas inmobiliarias siguieron trabajando de la forma en que venían trabajando. Y lo que hacían era darle información a las personas. Cuando esa información ya las personas la tenían a través de los buscadores. Y las personas, el público, el consumidor, exigía más servicio. En general, en todos los servicios se ha producido en los últimos años una búsqueda de la mejora de la calidad. No solo de la calidad de la atención, sino de la calidad de la información y en la calidad del asesoramiento que se da al consumidor. Entonces, cuando el consumidor no obtiene eso, lo que plantea es que los honorarios son caros. Y en realidad lo que están diciendo es que el servicio no les agregó valor. Agregar valor significa un buen asesoramiento, un acompañamiento. No lo encontró. Entonces empezaron a plantear que los servicios son caros. Y frente a esa situación, muchos empezaron a optar por servicios más baratos. ¿Qué es en el ámbito inmobiliario un servicio caro o un servicio barato cuando el honorario está arreglado por un colegio profesional? Hay inmobiliarias que no cobran a los vendedores o que cobran valores distintos a los que establece el colegio profesional. Y eso lo que produce es una deslealtad comercial entre los propios jugadores del mercado. Entonces, hay competencia desleal entre los profesionales. Y como el negocio inmobiliario es un negocio muy atractivo, porque el nivel de lo que se cobra por una operación inmobiliaria es muy alto, yo no voy a decir nada de los honorarios, pero es muy alto, lo que uno debería preocuparse es estar a la altura de los honorarios que cobra. Y a veces no ocurre eso. Bien, lo que ocurre en el mercado es hay malas prácticas. ¿Cuáles son esas malas prácticas? Una que es muy conocida por todos es asignarle un precio a las propiedades que es el que quiere el propietario.
¿Y cuál es la actitud que tiene que tener el corredor inmobiliario? Los que conocen el negocio son ustedes. Los que conocen el mercado son ustedes. Por lo tanto, cuando ustedes ven que el propietario pide un valor que no es el adecuado, lo tienen que educar al propietario. Y en última instancia, no tomar la propiedad. Pero es más fácil decirle al propietario lo que él quiere escuchar. Pero finalmente se están perdiendo una venta. Muchos alumnos me dicen, y lo que pasa es que si yo le digo la verdad me quedo sin cliente. Lo que pasa es que ese no era un cliente. Una propiedad que tomaron fuera de valor de mercado no es cliente, porque no se va a vender. Y con el tiempo se desprestigian ustedes. Porque cuando el vecino le pregunte, che, ¿qué tal la inmobiliaria? ¿Qué va a decir el vecino? No me trae a nadie. Y ustedes no tienen que traer a nadie, tienen que atraer, no traer. Y van a atraer cuando el precio es competitivo. No cobrar honorarios, a veces, lo dije. Muchos inmobiliarios toman las propiedades sin exclusividad. A veces dicen la palabra vale, pero hoy ustedes saben que para poder publicar una propiedad como corresponde, con fotografía profesional, con plano, con video de 360 grados, con un folleto de la propiedad, hay que hacer una inversión de 45 o 50 mil pesos. Y no van a hacer una inversión de 45 o 50 mil pesos cuando el propietario dice, yo quiero que la tengan todos. Porque ¿qué va a pasar? Nadie va a invertir esa suma y la propiedad no se va a vender, porque cuando uno la busque, en el listado de búsqueda va a estar por el fondo. Porque hoy los buscadores de Internet, o sea, los portales inmobiliarios, califican la calidad del aviso y esa calificación tiene que ver con si tiene video o no tiene video, si tiene plano o no tiene plano, y si esos datos faltan o faltan algún dato importante del aviso, menos mal que ahora, no sé cómo es acá en Corrientes, pero en Buenos Aires se calmó la moda de publicar propiedades sin precio. ¿Qué sentido tiene publicar propiedades sin precio? Muchos dicen, no, porque así te llaman, pero cuando llamás no te atiende nadie. O te dicen que la persona que te tiene que dar la respuesta no está. Entonces es peor todavía, ¿no? Por lo tanto, el tema de la exclusividad apunta a que uno pueda invertir en la propiedad, la pueda vender y cobrar sus honorarios. Publican los inmuebles con malas fotografías. Hagan un mea culpa, algunos, otros quizá no, pero muchas veces ustedes ven las fotos y dan vergüenza ajena lo que se está publicando. Es decir, tiene que haber un criterio por la publicación de fotografía. Está bien que es el precio el que llama la atención. Ustedes saben que el embudo de venta que tiene un comprador se describe con una palabra que se llama AIDA, atención, interés, deseo, acción. Lo primero que llama la atención de una propiedad es el precio. Después del precio va a estar las fotos. Y después de la foto va a estar la demostración. En la demostración es cuando se produce el interés. Si lo que yo voy a ver coincide con lo que yo estoy buscando. Y cuando aparece el interés, aparece el deseo de poseer. Y cuando aparece el deseo de poseer, aparece el miedo de perderlo. Y eso me impulsa a la acción. Ese es el proceso que se da. Pero a veces cuando las fotografías no son adecuadas, sacan las ganas de ir a ver. Sigamos. La profesión está desprestigiada, resumiendo, ¿no? Los honorarios son puestos en dudas, carecen de una propuesta de valor para el propietario vendedor. Y esa debilidad se traduce en propietarios que ponen el precio de venta de su inmueble, que quieren pagar menos honorarios y que no firman una autorización en exclusividad. No tienen el hábito de compartir las operaciones. Todo esto los hace muy vulnerables a las crisis. Cuando hay crisis, muchos inmobiliarios no pueden vender y esa no venta les hace decir que no venden producto del mercado. Y no es cierto, después yo les voy a mostrar que no es cierto. No todas las inmobiliarias son iguales, hay algunas inmobiliarias que empatizan con sus clientes y que realmente dan un buen servicio. Lamentablemente no se las puede ubicar porque no se las puede detectar quiénes son. Por eso creímos que tener una certificación era un paso muy importante en este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo o nosotros queremos lograr? Cambiar la percepción que tienen los consumidores sobre las inmobiliarias, trabajando sobre las necesidades que tienen esos consumidores a través de armar una propuesta de valor. Bien, ¿qué es lo que decimos? Esperen que se cansó. Ahora, no, tiene su tiempo.
Algunos pueden no coincidir con este diagnóstico. Y si no pueden conseguir, y si no coinciden, pueden seguir haciendo la misma práctica. La pregunta que les digo, ¿son exitosos con esa práctica? No. Entonces, evidentemente, tienen que cambiar. ¿Son exitosos con esa práctica? Sí. Sigan igual, no cambian. Cosa que funciona no se cambia o no se toca. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Yo acá le hice un listado de 10 ideas que planteamos desde CRS como cimientos de lo que nosotros entendemos la actividad inmobiliaria. La primera, para mí, es la más importante de todas, y vamos a desarrollarla en detalle después, que es que para nosotros el negocio inmobiliario es un negocio de personas y no de propiedades. Van a ver todo lo que se desprende de esta idea. Segundo, la planificación del negocio es básica para un crecimiento sustentable. Hay 2 herramientas de planificación. Uno es lo que se llama el modelo de planificación estratégico, donde uno plantea, con ese modelo lo que hace es generar un objetivo, comienza con la definición de una visión, que es cómo quiere ver su negocio en el futuro, sigue con un manejo de un análisis FODA. FODA viene de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el mercado encontramos oportunidades y amenazas, en las personas encontramos fortalezas y debilidades. Y en base a esa visión y en base a las fortalezas y debilidades que tiene la persona, va a poner en práctica o va a definir la misión, que la misión no es nada más ni nada menos que la propuesta de valor. O sea, ¿cómo voy a hacer para poner mi visión en práctica? La segunda herramienta que analizamos en el tema de la planificación es lo que se llama el modelo Canvas. Canvas en inglés significa lienzo, sería el modelo del lienzo. Y es un modelo que en 9 pasos enseña cómo desarrollar un modelo de negocio. Los invito, lo pueden buscar en internet. No sé cómo voy a poder hacer después para poder mandarles información a ustedes. Algún método vamos a tener. Pero es interesante porque ustedes, con poca información, es decir, con poco aprendizaje en realidad, van a poder ordenar la información que tienen ustedes y van a poder tener un esquema de lo que es su modelo de negocios actual. El tercer elemento es posicionar la marca del corredor inmobiliario. No, Canvas. No se equivoquen, porque hay un programa que se llama Canva, que es un programa de diseño. ¿Por qué se llaman iguales? No sé. Pero Canvas es el programa que permite, o el método, en realidad no es un programa, es un método que permite diseñar modelos de negocio. Tenemos hacia dónde queremos ir, tenemos la herramienta. Yo siempre digo que en la caja de herramientas de un corredor inmobiliario tendría que estar su propósito, que el propósito es la visión, su propuesta de valor, que es su misión, su marco de valores con los cuales va a trabajar, y con esos elementos se debe posicionar frente a la sociedad. Cuando hablo de posicionamiento frente a la sociedad, estoy hablando de lo que es la marca personal. Y no tan bien dicho como en el mercado inmobiliario, donde la marca personal es el nombre y apellido de ustedes. Esa es la marca personal. Y eso es lo que tienen que posicionar en el mercado. ¿Cómo lo posicionan? Asociando ese nombre y apellido a un propósito, que es ayudar a las personas que trabajan con ustedes, una propuesta de valor que marcan cuál es el camino, la hoja de ruta para poder llegar al objetivo, y un marco de valores en el cual ustedes se van a desarrollar. La exclusividad, yo me comprometo con el cliente y el cliente se compromete conmigo. Ya después Pablo Didier va a desarrollar este tema cuando hable de lo que es una MLS. La colaboración entre colegas para satisfacer las necesidades del cliente, es decir, esto de la colaboración es lo que tiene que ver con la MLS. El cliente toma las decisiones y el corredor ejecuta el plan. Especialización para mejorar la calidad y la productividad. Una característica que hay en Estados Unidos, de donde vienen todas estas ideas, es que el mercado está muy especializado. Es decir, acá en general hacemos todo. Hacer todo puede dar algún resultado, pero cuando uno es especialista en todo, termina no siendo especialista en nada. Y lo que hace cuando trata de hacer todo es hace todo más o menos. Entonces, el concepto
es ser especialistas. Entonces, ser especialistas en el mercado residencial es saber vender departamentos, casas, terrenos y PHs. Ser especialista en el mercado industrial es saber vender plantas industriales y depósitos. Ser especialista en el mercado oficina es saber vender oficinas. Ser especialista en el mercado del campo es saber, ahí están vendiendo un bien de capital, un bien que produce, entonces tiene otro criterio de manejo. O sea, lo que buscamos es cómo nos especializamos. Por supuesto que nosotros estamos especializados en un tema, que es el área residencial. Bien, utilizar el control de gestión para lograr un negocio sustentable. Eso es fundamental. Nosotros enseñamos cómo hacer un tablero de control para poder controlar las distintas variables en las que se va manejando el negocio. Y después aplicar las buenas prácticas inmobiliarias para desarrollar las actividades del negocio. Esperen que quiero ver cómo andamos con el tiempo. Andamos bien. Muy bien. Entonces dice, vamos a analizar esta postura para ver cómo actúa una inmobiliaria que está orientada a las propiedades y una inmobiliaria que está orientada a las personas. No vendemos inmuebles, prestamos nuestros servicios profesionales a personas que necesitan vender o comprar un inmueble. Tener en claro esto es tener en claro cómo yo manejo mi Instagram y mi Facebook. Muchos mezclan todo. Y en realidad en su Instagram y Facebook tienen que ilustrarse ustedes, porque lo que venden ustedes ahí es servicios. Pueden utilizar Facebook e Instagram para vender propiedades, pero tiene que ser otro, no el personal. El personal es para venderse ustedes. Ustedes son profesionales inmobiliarios y como tales tienen que presentarse a la sociedad como unos expertos que pueden recomendar cuál es el mejor momento de vender, en qué condiciones se tiene que presentar el inmueble, cuál es el precio competitivo que va a permitir la venta, cuáles son los pasos legales que hay que seguir, pero ustedes son los que van a hacer eso. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Yo vendo servicios, no vendo propiedades. La propiedad la vende el propietario. Entonces, vendo servicios. Eso es lo que hago. Como vendo servicios y el servicio de por sí es intangible, porque no se puede ver el resultado, sino que el resultado se va a ver al final del proceso, una de las cosas que voy a tener que hacer es aprender a tangibilizar ese servicio. ¿Y cómo hago tangible el servicio? Bueno, lo hago a través de mi folletería, a través de mis guías para vendedores o compradores, a través de mi página web, a través de mis publicaciones en Facebook o en Instagram, a través de videos donde yo explique cómo trabajo. Es decir, hay que mostrarle al consumidor qué es lo que yo voy a hacer por ellos, y una cosa fundamental en este tema es el testimonio de las personas que lo han probado. El testimonio de una persona que da sobre un buen servicio recibido es este mensaje: yo lo probé y funciona. Y es lo que yo necesito saber. Es lo que yo necesito saber. Un testimonio de un cliente satisfecho vale mucho más que toda la publicidad junta que puedan hacer. Evidentemente hay formas. El puntaje que se hace en Google es una forma de poder saber si esta inmobiliaria es aceptada o no por la población, pero fundamentalmente el registro fílmico, o sea, hacer un selfie en video con un propietario que haya vendido o con un comprador que haya comprado y se le pregunte cómo se siente y cómo fue el servicio que recibió. Por supuesto que va a decir bien. Y eso va a entusiasmar a otros a que los contraten a ustedes. Entonces, yo desarrollé una... Esperen, cachito. Ahí está. No. Bueno, no quiere mostrar. Acá está. Yo desarrollé 8 situaciones en las que puedo distinguir cómo actúa una inmobiliaria orientada a las propiedades de una inmobiliaria orientada a las personas. Vamos a verlas. Está muy celoso el apuntador este. Bien, ¿cómo actúa? Vamos a ver el manejo de la página web. ¿Cómo actúa una inmobiliaria que está orientada a las propiedades? En la página web, en la entrada muestran un buscador de propiedades. Esta es una página web típica de una X inmobiliaria. El mensaje que está dando esa página es: vendemos propiedades. Pero yo quiero vender. Entonces un poco me desoriento, porque digo, lo que está ofreciendo esta inmobiliaria es que mi propiedad, cuando yo llene esos datos, aparezca.
O sea, como herramienta de captación es pobre, porque no le dice al propietario qué es lo que vamos a hacer por él. Además, nunca aparece, no sé, en Corrientes no conozco, ni en Chaco, no conozco cuál es la realidad de esta zona, la conozco en Buenos Aires, en general no aparece ni la foto ni los datos del propietario de la inmobiliaria. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo sería una inmobiliaria que está orientada a las personas? Debería preguntar, cuando la persona entra, ¿qué quiere hacer? ¿Quiero vender o quiero comprar? Y si quiero vender, me lleva a las instrucciones para vender, y si quiero comprar, me lleva a las instrucciones para comprar. Y como estamos hablando de que este es un negocio de personas y no de propiedades, ¿qué mejor que mostrar quién es el dueño de la inmobiliaria y quiénes son sus empleados para que los vayan conociendo? Bien, en Internet, en Argentina, que utilizan las inmobiliarias cuando ponen el capítulo ¿Quiénes somos? En su página web. Esto ocurre porque muchas inmobiliarias utilizan el servicio que les da el portal de tener una página web automática. ¿Cuál es la frase? Somos una empresa conformada por un staff de jóvenes profesionales, pobre viejos, porque yo no tendría cabida, siempre son jóvenes. Somos una empresa conformada por un staff de jóvenes profesionales quienes se capacitan permanentemente con el objetivo de estar al pie de la vanguardia. Parece un grito de guerra, es poderoso, pero deja de ser poderoso cuando hay 28.500 resultados si yo busco esa frase en Internet. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se están diferenciando. Y hay un dicho que dice, si sos uno más, sos uno menos. Cuando ustedes se encuentran en un mercado donde la gente no confía en los prestadores de servicio de ese mercado, ustedes tienen que buscar la forma de decir, yo no soy igual a los demás, yo soy distinto. Sin atacar a nadie, sin hablar mal de nadie, yo soy distinto. Y esta es una oportunidad de decir yo soy distinto. Estos 28.500, algunos no son inmobiliarias, son empresas de otros rubros, evidentemente, no están aprovechando esa oportunidad cuando se publica el quiénes somos. Bien, esta es una inmobiliaria. Patricio Tufaro es un profesor que nosotros tenemos en el grupo de los 10 profesores que somos, que instruimos en estos temas. Y este es un profesor que hizo el RIP, que es como se llama, RIP significa Real Estate Advanced Practices, prácticas avanzadas de Real Estate. Es un curso que se empezó a dar en el año 2018. Y este señor hizo el curso en el año 2019 y aprendió. Entonces, esta es su página web, su entrada. Entonces dice, bienvenido a nuestra web, seleccione su opción. Quiero comprar, quiero vender. Él a su vez agregó algo porque quiere hacer reclutamiento con aquellos que estudian la carrera universitaria. Pero miren cómo se presenta. Miren cómo se presenta. Se los voy a leer por si no lo pueden leer. Dice, hola, soy Patricio Tufaro, soy corredor inmobiliario matriculado con oficina en la localidad de Adrogué. Desde hace algunos años ayudo a aquellas personas o familias que quieren vender su casa o departamento. ¿De qué manera? Asesorándolos con verdadera información del mercado inmobiliario, generándoles valor para cumplir ese objetivo tan difícil y estresante en el menor tiempo posible. Siempre digo que me gusta trabajar con las personas y hacer equipo con ellas, conocer su motivación, sus deseos, sus sueños, su historia. Solo de esta forma voy a poder entenderlos y ayudarlos. Me interesan más las personas que las propiedades. Patricio es una persona muy exitosa y es una persona igual que ustedes. Es joven, tiene entre 30 y 40 años, trabaja solo y el año pasado vendió 47 propiedades. O sea, es exitoso. Me da gracia porque cuando yo lo presento en los cursos, yo soy su principal sponsor, cuando yo lo presento en los cursos, al final del curso varios le dicen, ¿por qué no nos contás un día tuyo a ver cómo es? Y es igual que todos, dice, no hay diferencia. Lo que él tiene es un método y ese método lo aplica. Y si a una persona le tiene que decir, no, mire, no voy a tomar su propiedad porque su precio está equivocado, se lo dice, sin ningún problema. Es más, ya se lo dice por teléfono, porque tiene mucho trabajo, trabaja su esposa y un administrativo, tiene mucho trabajo y no tiene tiempo para ir a un propietario que no está dispuesto a tener una actitud flexible con respecto al precio.
Entonces eso se llama precalificación, hace una precalificación telefónica y decide no trabajar con él. Seguimos. El concepto comercial, y esto me pone loco a mí. Hay una forma inapropiada de referirse al objeto del negocio diciendo que los inmuebles son mercadería. Entonces ustedes escuchan, hay mucha mercadería en venta o es difícil encontrar buena mercadería. Señores, la mercadería se compra en el mercado central. Estamos hablando de inmuebles que tienen propietarios, que son los dueños, y son los que quieren vender o comprar. ¿Cómo trabaja una inmobiliaria que está orientada a las personas? Se habla de personas y no de inmuebles, de las necesidades que tienen esas personas y cómo la inmobiliaria las resuelve. El concepto es del marketing de atracción y buscando agregar valor a las personas. El corredor inmobiliario debe generar confianza comportándose como un asesor, dando información fidedigna de la situación del mercado para que el cliente decida. Seguimos. El tipo de marketing que utiliza. ¿Cómo actúa una inmobiliaria orientada a las propiedades? Está orientada a la producción y a la venta. Y es más, existe un puesto de trabajo que se llama el productor. ¿Qué es eso? Si yo tengo que hablar con personas, no tengo que hablar con propiedades. Vuelcan sus esfuerzos solo en el inmueble. No utiliza la venta consultiva. ¿Qué es la venta consultiva? Escuchar y después opinar. Empuja la venta. Al orientarse a las propiedades, cuantas más mejor. Y he escuchado, tenés que llenar toda la estantería porque alguna vas a vender. Y he escuchado cosas peores. Pero esta propiedad no la vas a vender porque está cara. No, pero es bonita. La gente cuando viene a ver esta, yo le digo, no, esta está cara. Comprá esta otra que está mejor. Flaco el favor le estás haciendo al propietario cuando haces una cosa así. Eso sí está en el código de ética. Bien. ¿Cómo actúa una inmobiliaria que está orientada a las personas? Está orientada al marketing. Acuérdense que el marketing es la acción de sembrar para recoger en el futuro. ¿Y qué siembro? Yo siembro valor para los propietarios, para que cuando necesiten vender se acuerden de mí. Da servicio a las personas a través de sus pertenencias presentes o futuras, vendedor o comprador. Utiliza la venta consultiva, escucha necesidades y luego asesora. Atrae a las personas. Al orientarse a las personas, trabaja con pocos clientes para dar un buen servicio, de 10 a 15 inmuebles en el stock. Ustedes dirán, pero con 10 y 15 inmuebles no puedo vender. Si están bien tomados, sí. Patricio debe tener 16 o 20, no más. ¿Por qué? Porque la idea, si yo estoy orientado a las personas, es que con esas personas me comunico una vez por semana. Entonces los cursos me dicen, no, pero yo no quiero molestar al propietario. Le digo, ¿sabés lo que escuché? A mí me molesta llamar al propietario una vez por semana. ¿Quién no quiere que alguien que les está prestando un servicio lo llame por teléfono una vez por semana para decirle cómo está evolucionando ese servicio? Todos queremos eso. Si uno de los problemas más graves que hay con la prestación de servicio en la Argentina es que el prestador de servicio le damos un anticipo, firmamos un contrato como una autorización de venta y desaparece. Nos queda la duda si se acordará de nosotros. Y encima, cuando uno llama a la inmobiliaria, pobrecita, la chica que nos atiende, o el muchacho que nos atiende, no sabe de nosotros. Entonces, uno le dice, ¿usted sabe que yo tengo una propiedad en venta con ustedes? No. Ah, ya me lo imaginaba. Espere que lo voy a pasar con el vendedor. Y lo pasan con un vendedor y le dice, mire, yo le llamo de José Bonifacio 341 y quería saber qué pasaba. ¿Usted me puede decir? No. ¿Y entonces quién me puede decir? Bueno, déjeme su número que ya lo voy a llamar. Y todavía está esperando. Esa es la realidad. Lamentablemente, esa es la realidad. Después, cuando vienen los periodistas nos quejamos, no, el mercado está mal, el dólar, el gobierno, no sé. Bien, el manejo del precio. El manejo del precio. Muchas veces las inmobiliarias orientadas a las propiedades utilizan el precio como una herramienta de captación. ¿De qué manera? Diciéndole al propietario lo que él quiere escuchar. Nosotros decimos que hay 3 precios en el mercado. El precio del pasado, el precio del presente y el precio del futuro. El precio del pasado es el que pone el propietario. Que evidentemente se acuerda del precio más alto que alguna vez valió su propiedad. Si nosotros nos retrotraemos un poquito en la historia,
Año 2017, tuvimos mercado de vendedores, tuvimos crédito, las propiedades levantaron de precio. No por costos, sino por demanda, mayor cantidad de demanda que oferta. Eso técnicamente en el mercado se llama burbuja. Fue chiquita, duró 1 año y medio, pero suficiente para que los precios en algunos lugares subieran hasta el 20%. Entonces, si yo tomo esa estrategia de decirle al propietario lo que quiere escuchar, probablemente logre la captación, pero probablemente no logre la venta. Y esto ya lo dije antes. ¿De qué sirve tener una propiedad sin vender? Porque termina desprestigiando la inmobiliaria. ¿Cómo actúa una inmobiliaria que está orientada a las personas? Ustedes tienen que entender que en el mercado hay 2 situaciones. O mercado de vendedores o mercado de compradores. El mercado de vendedores, para que lo tengan bien en claro, fue 2017. Crédito hipotecario, más demanda que oferta. ¿Qué pasa cuando hay más demanda de un producto que oferta? Sube el precio. Viene la crisis del 2018, con los distintos tipos de cambio o las distintas devaluaciones en realidad, y el mercado empieza a caer, y empieza a ajustar por precio y por cantidad. Y entramos en un mercado de compradores. El mercado toma el nombre de que tiene la llave. En un mercado de vendedores es el propietario el que tiene la llave, y es el propietario el que pone el precio. Y en ese mercado conviene esperar. Porque si yo me equivoco con el precio y pongo un precio muy alto y el mercado está por acá, y espero, con el tiempo, el precio viene avanzando, en determinado momento se alinea con mi oferta y se vende. Y por ahí esperé 1 año y vendí. De ahí nos queda eso de que puedo esperar en ese mercado. En el mercado de compradores, donde hay más oferta que demanda, es distinto. En la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, vuelvo a repetir, discúlpenme que hable de Buenos Aires, lo que yo conozco, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se venden cada 100 propiedades ofertadas, se venden 2. Imagínense una fila de 100 personas en una cuadra y ustedes tuvieran que elegir 2. ¿Cómo harían? La más linda, la más gorda, la más petiza, la más flaca, la más joven, la más vieja. ¿Cuál? Yo siempre a tono de chanza digo, bueno, yo me desnudaría para llamar la atención, porque el tema es llamar la atención. En el mercado inmobiliario es más fácil. ¿Cómo llamo la atención? Con el precio. Hoy tasar es más o menos hacer un ranking. ¿Saben lo que es un ranking? Una lista de propiedades de menor a mayor precio y quedarnos con la punta. Quedarnos con la punta de la lista. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, la fijación de precios es una estrategia fundamental. Nosotros en el curso ya no hablamos de tasación, hablamos de elaborar una estrategia de precios a través de lo que se llama línea de precios. Ustedes tengan en cuenta que cuando un inmueble sale al mercado, entra en competencia con los demás. Vamos a olvidarnos de los inmuebles. Vamos a pensar en un producto que yo fabrico y que vendo. Entonces se me ocurre que tengo habilidades para pintar y se me ocurre que hacer delantales para la cocina, con alguna pintura alusiva a la cocina, puede ser buen negocio. Entonces, como digo que esos delantales son artesanales, los vendo a 1.000 pesos cada uno. Y voy a ferias y mercados, lo ofrezco en comercios y no vendo ninguno. Empiezo a investigar por qué. Resulta que hay unos delantales chinos que vienen impresos de China que valen la mitad, 500 pesos. ¿Qué puede hacer esta persona? Dedicarse a otra cosa o bajar el precio. Pero dice, si yo bajo el precio a menos de 500 no gano plata, entonces te tenés que dedicar a otra cosa. No es tu negocio. Entonces, el problema que hay a veces con la fijación de precios en el mercado es que puede ocurrir, y hoy está ocurriendo, que la propiedad tenga un precio, que la propiedad tenga un costo de reposición y el precio sea más bajo. Puede ocurrir hoy que un producto nuevo que sale al mercado esté más bajo que un producto usado, de la misma característica. Más bajo el precio. ¿Por qué? Porque el desarrollador actúa distinto. No está en el mercado esperando cuando el precio esté más alto. Cuando ya hizo su venta y cubrió sus costos y necesita dinero para poder seguir avanzando, si es necesario bajar el precio, lo baja. Al propietario le cuesta mucho hacer eso. Entonces, por eso hay que tener una actitud de estrategia de precios, no de valor de tasación.
Ustedes saben que una tasación hecha por distintos tasadores nunca da el mismo resultado. Yo hago una prueba con mis alumnos. Generalmente tengo cursos de 20 personas. Entonces les hago tasar a todos el mismo inmueble. Todos tienen el mismo conocimiento, alto, bajo, medio, pero todos tienen el mismo. Y en esas 20 tasaciones, entre el valor mínimo y el valor máximo, hay 20% de diferencia, más 10 menos 10. Entonces, ¿qué ocurre? El valor de tasación es un valor subjetivo. ¿Subjetivo desde qué punto de vista? De la persona que opinó. Si opinan 5, probablemente uno saque 5 valores distintos. El valor de venta es un valor real, es objetivo, porque depende de la oferta y la demanda. Y probablemente si no se vende, hay que bajar el precio. Pero dicen, no, pero yo a este precio, no, como dicen, no voy a perder todo lo que me costó. O no quiero perder, o no quiero regalar la propiedad. No la vendas. En un mercado de compradores, el que gana es el comprador, no el vendedor. Entonces vendé solamente si tenés necesidad y urgencia. Si no, no. Esperá. ¿Y va a cambiar? Claro que va a cambiar, porque el mercado tiene ciclos. ¿Y cuándo va a cambiar? Y bueno, ahora tenemos cerca un cambio de gobierno. Probablemente cuando se dé ese cambio de gobierno, el ciclo inmobiliario cambie y los precios comiencen a crecer. Si vos te empeñás ahora de poner un precio alto, lo único que vas a hacer es, como se dice en la jerga, vas a quemar la propiedad. Porque la gente no va a saber por qué no se vende. Y la gente empieza a tener teorías conspirativas y decir, esto no se vende porque debe tener algo raro. Algo raro que yo no vi. Entonces esto, déjalo de costado. Hay un libro que se llama Shift, que significa cambio, que lo escribió Gary Keller, que tiene un capítulo, que es el capítulo 7, después se los voy a facilitar, que se llama La estrategia de precio del vendedor, que parece que estuviera escrito para Argentina. Ustedes leen el libro y dicen, esto lo escribió pensando acá. No lo escribió pensando acá. No sé si sabe dónde queda Argentina. Lo escribió pensando en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando el mercado baja? ¿Cómo hago para vender? Y para vender yo me tengo que poner adelante del mercado, si no, no vendo. Entonces, ¿quién vende? Aquel que tiene necesidad y urgencia, si no, no hay venta. Esperen un cachito. Esto está muy celoso. Ahí está. La comunicación con el propietario. La inmobiliaria que está orientada a las propiedades se comunican con el propietario cuando aparece una novedad. ¿Qué novedad? Alguien quiere visitar la propiedad para mostrarla, alguien hizo una oferta distinta, o sea, una contraoferta al precio que está publicado. Si no, nos llaman. ¿Y por qué nos llaman? Y dice, ¿qué le vas a decir si no pasa nada? Eso. Decirle que no pasa nada. Y decirle que no pasa nada porque el precio está mal, claro. El problema es que cuando lo llama para decir no pasa nada, el propietario va a decir, pero el precio lo pusiste vos. Y no le va a decir, lo puse yo porque te quería contentar. O no te quería contrariar. Están en una encerrona. ¿Y qué hacen? Nada. Nada. Una de las primeras tareas que hacen los egresados del RIP es limpiar su stock. Porque cuando uno tiene 80, 90 propiedades, ni sabe quiénes son. Y no es difícil. Hay un cordobés que se llama Franco Estraza, que siempre lo cuenta. Dice, cuando volví, el curso lo habíamos dado en Rosario ese año, el año 2019, cuando volví a Córdoba, lo primero que hice fue empezar a llamar a los propietarios. Y no fue difícil, porque la mitad de las propiedades ya no estaban más en venta. Lo que pasa es que yo no me había enterado. ¿Por qué? Porque nunca había llamado al propietario. Algunas las vendieron ellos, otras las permutaron por otras cosas y otras se las dejaron a alguien de la familia. Entonces ya la mitad no las tenía y él creía que las tenía. Y la otra mitad, los propietarios le dijeron, bueno, déjame pensar y decido. Conclusión, se quedó con 7. Hoy tiene una inmobiliaria pujante y vende también una cifra, ahora no tengo los datos al tanto, pero el año pasado estaba entre las 5 y 7 propiedades por mes vendidas. Es un cambio de chip el que hay que hacer. Acá hay que cambiar. No es el problema del mercado. El problema es uno, que tiene un chip con un programa que no se adapta a la realidad que hay en el mercado. Entonces, ¿qué le digo al propietario una vez por semana? Le voy a decir cuántas visualizaciones hubo, si hubo consultas o no hubo consultas, y si hubo visitas, qué dijeron las visitas. Pero lo que les estoy diciendo a los propietarios, estoy trabajando con lo tuyo.
Y eso es lo importante. Si yo una vez por semana le digo al propietario presente y le hablo de su vida personal y comento algunos aspectos que me comentó en la comunicación anterior, el propietario ¿qué va a decir? Este se ocupa. Y si este se ocupa, ustedes se ganaron el derecho de sentarse un mes después y decirle, mire Luis, la estrategia esta de salir con un precio más alto no funciona. Ya vio, tuvimos 60 visualizaciones y ninguna consulta. El precio está mal. Veo que yo le di una línea de precios, tenemos que bajar al otro escalón, que por ahí son $10.000 menos. Y vemos qué es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Otro mes más. Todas las semanas yo lo llamo y le comento. Le cuento de otras propiedades que se han vendido, cuál era el precio de salida y cuál era el precio de llegada. Por eso el manejo de una MLS es fundamental. Ustedes van a escucharlo a Pablo después, que ellos tienen parametrizado cuánto es la diferencia que hay entre el valor de oferta en el mercado y el valor de realización. Y en general sabemos que es entre un 20 y un 25% menos. Pero si yo tengo con documentos que me lo muestran, puedo convencer al cliente. Porque a veces también los clientes tienen ideas conspirativas. Este lo quiere vender más barato, pues se lo quiere vender un amigo. Por eso siempre digo que cuando tienen problema con un cliente, díganle, ¿usted tiene necesidad de vender? Porque este no es el momento. Y eso elimina toda teoría conspirativa. Porque si el vendedor me está diciendo que no es el momento de vender, ¿qué estoy haciendo? Si tenés una necesidad y urgencia, sí. ¿Qué es una necesidad y urgencia? Me separo, estoy repartiendo una ¿cómo se llama? Entre herederos, una herencia, gracias, no me salía el nombre. O tengo un chico durmiendo en el living, viene otro en camino y necesito un dormitorio más. Pero viene alguien y me dice, mire, yo tengo una casa que vivía toda mi familia y ahora tengo 3 dormitorios que no uso. Y quiero venderlo. Le digo, mire, no es el momento para usted. Porque le voy a dar un precio que probablemente sea entre un 20 y un 30% menos del que usted tiene en la cabeza, el precio del pasado, y quizá ni la vendamos. Entonces, para que no nos enojemos, yo lo que les recomiendo es esperar. Pero no esperar con la publicación de la propiedad, esperar a que cambie la situación del mercado. ¿Y va a cambiar? Sí, va a cambiar. Va a tener que esperar un año. No, pero pago muchas expensas. Bueno, entonces, hagamos la tasación, hagamos la estrategia de precio, pero no se enoje cuando yo le diga cuál es el valor en que puede vender. Porque hay propietarios que se enojan feo, mal. Estamos llegando al tiempo, bien. La cuestión de la exclusividad se las va a explicar Pablo. La cuestión de los honorarios ya se la expliqué. Entonces vamos a ver 3 diapositivas más y termino. ¿Qué cambio produce cursar el RIP? Y esto fue un trabajo colaborativo que ayer hicimos todos los que veníamos viajando en avión para acá. Lo redactamos en el avión, entre todos. Te enseña que lo importante son las personas y no las propiedades. Aprendes a definir tu propósito y armar tu barco de valores. Si yo le preguntara a ustedes, saquen una hoja y escriben su propósito, la mitad no sabe qué escribir. ¿Está bien eso? Y en realidad nunca nos preguntamos cuál es nuestro propósito. Nunca reflexionamos sobre ese tema. Y el propósito es importante porque es una parte de la comunicación que ustedes van a tener con el cliente. Entonces, les enseñamos cómo hacerlo. Hay una metodología para poder hacerlo. Defines la propuesta de valor para tus clientes, les enseñamos cómo definir una propuesta de valor. Te posicionas en el mercado como un corredor experto. Aprendes a elaborar una estrategia de precios para introducir un inmueble en el mercado. De esta manera educas al propietario sobre cómo funciona la comercialización inmobiliaria. Si el propietario no acepta tu propuesta, le dirás que no lo podrás ayudar, pero le darás un asesoramiento que le aporte valor. Nosotros recomendamos utilizar una herramienta que se utiliza mucho en Estados Unidos, que son las guías para vendedores o las guías para compradores. Que le enseñamos al vendedor cómo es el proceso de venta y qué cuidados tiene que tener, cómo preparar una propiedad para vender, qué cuidados tiene que tener con el precio. Entonces se la damos. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Aportamos valor. En una biblioteca que tenemos 10 modelos de guías para vendedores para poder copiar.
Aprenderás que tu cliente es el que se deja ayudar. Esto es fundamental. No, todos no van a ser clientes de ustedes. Solo aquel que se deje ayudar. Pues si no se deja ayudar, no tiene sentido. No el que te dice qué es lo que tenés que hacer. Entenderás que la captación es la parte más importante del proceso inmobiliario. Por lo tanto, tendrás una base de datos y un plan metódico de comunicación con tus contactos. Siempre pensarás cómo agregar valor a tus prospectos para que estos te recomienden. La recomendación pasará a ser la parte central de tu negocio. Vas a detectar cuáles son el 20% de las tareas que te producen el 80% del resultado. Esto es el análisis de Pareto, si alguno lo escuchó nombrar, la regla del 80-20. Tendrás un sistema de educación permanente con los jueves del RIP y los jueves del CRS, que son 2 actividades que hacemos por mes a los que han cursado el RIP o a los que tienen la membresía internacional. Una biblioteca con más de 600 documentos, libros, videos, guías, folletos, planillas de Excel que podrás copiar para tu uso profesional. Si tienes capacidad para enseñar, podrás trascender sobre tus compañeros impartiendo capacitación. Los corredores exitosos cuentan sus experiencias a los nobles para ayudarlos a mejorar sus habilidades. El trabajo se convierte en una misión. Trabajamos por convicción y no por obligación. Y ahí ya no hay trabajo. Hay entretenimiento. Es decir, cuando uno le gusta lo que hace, no es una carga, no es un trabajo. Y como dicen muchos exalumnos, el RIP te vuela la cabeza. Porque es un cambio de paradigma muy importante. Un cambio de paradigma muy importante. Y dar resultado. Eso es lo más interesante. Dar resultado. No hay ninguna persona que sea CRS que le está haciendo mal. Si aplicó lo que aprendió en el curso. Ninguna. Bueno, y acá les dejo la publicidad. Esperen que no puedo lograr. Ahí está. Nos quedan 2 RIP este año. Uno es presencial en Buenos Aires, no les voy a decir que se vayan a Buenos Aires, pero hacemos un RIP virtual, que es un plan de 4 semanas de lunes a jueves, de 14 a 16. Los 2 sistemas tienen el mismo programa y el mismo material. O sea, ustedes acceden lo mismo yendo al virtual que yendo al presencial. Y realmente les digo que es un paso importantísimo para el desarrollo profesional de ustedes. Bueno, muchas gracias. Discúlpenme si se me escapó el tiempo. Chao. Al licenciado Julio Héctor Valente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.